El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Hematolife más. Estoy aquí con el creador y fundador de este proyecto, el doctor Santiago Calzada. ¿Cómo está, doc? Perfectamente bien. ¿Cómo estás tú, Jaciel? Ya de vuelta con nosotros. Así es, doc. Ya me di, es que ya me llevaron al precio, doc. Ya como uno es famoso aquí, ya lo reconocen cuando va caminando ahí sobre las calles. Pues uno se tiene que cotizar un poquito más, ¿no? Pero no, es que doc, el día de hoy estoy muy emocionado de estar otra vez acá. Muchas gracias por darme la oportunidad de otra vez volver. Y hoy día tenemos un tema muy especial, ¿no? De tratamiento de soporte en hematología. Ahorita estábamos discutiendo el doctor y yo que si también era como en continuación a esta serie de dos programas que hayamos hecho que era sobre lesiones agudas, pero también el doctor dijo que son como complementarias ambas dos. Entonces es como, se puede decir que es una continuación, una parte 3 de lo que ya venimos hablando. Sí, así es. Ok. Claro, sí, este es un tema que a mí me gusta mucho. Sí, ahorita platicábamos que a lo mejor no es un tema fácil de encontrar en los libros, porque es como algo que se basa mucho en nuestra experiencia, en lo que uno va aprendiendo sobre la marcha al ir revisando pacientes, Sí. al estar trabajando en hospitales, porque este tratamiento, el tratamiento de soporte en hematología, que es mi especialidad, se refiere a todas las terapias y todos los tratamientos encaminados a que el paciente no tenga muchos síntomas, que no tenga muchas molestias, ya sea por la misma enfermedad de la sangre que puede tener o por el tratamiento que le estamos dando para tratar de curar su enfermedad. Sí, en este caso, quimioterapia es lo que hemos estado platicando en los últimos videos, ¿sí? Porque el tratamiento que le damos para tratar de curarlo le va a causar efectos secundarios y eso es definitivo, siempre va a pasar en diferentes grados, pero todos los pacientes van a tener alguno que otro efecto secundario. Wow. Doc, antes de comenzar me gustaría recordarles a todas las personas que están viendo a través de Facebook, YouTube, TikTok e Instagram que pueden hacer sus preguntas. Aquí producción amablemente me las va a pasar. Obviamente no prometo contestar todas porque obviamente tenemos unas preguntas ya previamente establecidas que buscamos a través de las redes sociales de más que nada personas de la comunidad, ¿no? Esta comunidad que es el doctor Santiago. Entonces, hagan sus preguntas, no tengan pena. Aquí estamos como también para ayudarlos. Entonces, Doc, producción me hizo el amable favor de dejarme unas pequeñas preguntas y creo que ya complementó un poquito lo que es mi primera pregunta, que es ¿qué es el tratamiento de soporte y por qué es clave para los pacientes? Sí, como decíamos, es súper importante. Me gusta mucho hablar de este tema, es muy bonito, porque cuando el paciente llega con nosotros, pues llega asustado, ¿verdad? Asustado Sí, ya de por sí porque tiene una enfermedad que puede ser muy grave, pero asustado por la palabra quimioterapia, que todos hemos visto en las películas y sabemos que es algo que al paciente, pues a veces no le puede caer tan bien, es decir, le puede causar molestias importantes. Entonces, la terapia de soporte es fundamental y es algo que debes de platicar con tu médico, con tu hematólogo, mm, ¿verdad? Porque hay que ponernos de acuerdo para ver cuáles van a ser las medidas que a ti en lo particular te van a ayudar. Bien importante recordar que en hematología todos los tratamientos, incluido el tratamiento de soporte, es personalizado. Entonces va a variar dependiendo de cada paciente y de las molestias que presente. Y este tratamiento de soporte pueden ser varias cosas, hay diferentes estrategias, a veces son medicamentos, a veces son ciertas medidas de higiene, la dieta, etcétera. No solamente son medicamentos, aunque sí son una parte muy importante. ok, Doc, qué interesante. Me gustaría que también habláramos un poquito acerca de los tratamientos que son utilizados para tratar a los pacientes, porque sabemos que hay diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Ya sea que exista un tratamiento estándar o sea individualizado para cada paciente. ¿Qué nos puede decir acerca de esto también, obviamente, en soporte? Sí, bueno, va a depender del tipo pues de molestia o de efecto secundario que presente el paciente, pero el tratamiento de soporte se puede dividir más o menos en cinco aspectos diferentes, aunque a mí me gusta agregar un sexto, yo digo que son seis. Primeramente, las estrategias y medicamentos encaminados a detener los síntomas, que Ok, principalmente pueden ser dolor, náusea y vómito. ok, Eso es el primero. Segundo, estrategias encaminadas a que el paciente no presente desnutrición y deshidratación.
porque la misma enfermedad puede hacer que bajen mucho de peso y asimismo el tratamiento les va a quitar hambre, les va a quitar, les va a dar náusea, vómito, entonces van a comer menos. Entonces es algo de lo que tenemos que estar muy al pendiente, es la nutrición de nuestros pacientes. En tercer lugar, las transfusiones, porque nos van a ayudar a subir los niveles de la sangre, principalmente hemoglobina y plaquetas, mientras los tratamientos surten efecto, ¿sí? En cuarto lugar, los antibióticos que van a prevenir infecciones en los pacientes que tengan las defensas muy bajas. Y en quinto lugar va a ser pues las interconsultas o pues la ayuda que vamos a tener de diferentes médicos y la ayuda que vamos a tener también de los hospitales, de las clínicas, es decir, todo el personal Ujú. agregado que nos va a ayudar a atender a los pacientes, a atender una urgencia de forma rápida, etcétera. A mí también me gusta agregar como sexto ciertos medicamentos que pueden ayudar a estimular a la médula ósea para que empiece a producir sangre un poquito más rápido. Entonces son como pues los 6 pilares del tratamiento de soporte. Hay pacientes que van a necesitar solamente alguna de las 6 intervenciones y algunos que van a requerir las 6 intervenciones. Ok, Doc, nos llega una pregunta a través de TikTok. No sé si quiera como contestarla. Sabemos que no es oncólogo, pero aquí Adamariela, si lo pronuncio bien, si no, discúlpame, dice, buenos días, tengo cáncer de colon y en mi último control tengo leucopenia de 5% de leucocitos. ¿Es de preocuparse? Ah, perfecto. La verdad es que generalmente no. Leucopenia significa que tengamos las defensas bajas, ¿verdad? Dentro de las defensas hay 5 categorías de defensas que si usted ve ahí su biometría hemática las va a poder ver. Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. De esos 5, los que más nos interesa porque son los que más nos protegen de las infecciones son los neutrófilos. Entonces va a depender del nivel de neutrófilos que usted tenga después de haber recibido su quimioterapia, ¿sí? Se dice que, bueno, está ya documentado que debajo de 500 neutrófilos es cuando empieza el riesgo más importante de infecciones. Entonces, su oncólogo en este caso va a tener que estar al pendiente de ese nivel de defensas e implementar estrategias para que usted no se infecte, ¿verdad? Estrategias como el uso de cubrebocas, la higiene que va a tener que ser un poquito más exagerada, más lavado de manos, tratar de Ujú. no salir de casa, no recibir visitas. Si tenemos que salir, cargar con nuestro gel antibacterial, ciertas medidas en la dieta para desinfectar los alimentos, ciertas medidas para cocinar la carne. Entonces, son bastantes puntos que Ujú. se tienen que explicar con más detalle durante la consulta. A veces los oncólogos, cuando tienen pacientes con niveles bajos en la sangre, envían a los pacientes con nosotros también para apoyarles en estos temas. Ok, Doc, muchas gracias. Si tiene más preguntas, aquí producción me las va a pasar. Volviendo al tema de soporte, Doc. Nos habló de 6, bueno, que usted considera que hay 6 como tipos de tratamiento, se puede ver opciones de tratamiento. Eh, Usted como médico hematólogo, ¿cómo selecciona cuál es el adecuado para el paciente? ¿Hay algún diagnóstico? ¿Hay algún factores de riesgo? ¿Hay algún como, no sé si tengan un tipo de escala para saber qué tipo de tratamiento es el más adecuado para el paciente? La verdad es que prácticamente todos los pacientes en hematología, en cierto punto de su enfermedad, van a requerir alguna intervención de soporte. Entonces, no hay una forma exacta de predecirlo. Va a variar mucho dependiendo del tipo de la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, si me llega un paciente con una anemia grave por deficiencia de hierro, pues muchas veces no va a requerir una transfusión porque al momento de iniciar el tratamiento con el hierro, sus niveles de sangre van a ir subiendo de forma rápida, ¿sí? Y no va a requerir una transfusión a menos de que el paciente ya en ese momento tenga muchísimos síntomas. Ujú. En cambio, si me llega un paciente con una leucemia aguda y una anemia muy grave, ese paciente probablemente sí requiera una transfusión desde el inicio,
porque con una leucemia aguda la sangre se puede ir bajando muy, muy rápido y a lo mejor hoy mi hemoglobina está en 7 y mañana va a estar en 5. Y si le empiezo quimioterapia, la quimioterapia al inicio va a bajar aún más esos niveles de sangre y de hemoglobina, ¿sí? Entonces va a depender del diagnóstico y también de las características de mi paciente, ¿sí? Generalmente un paciente más joven que no tiene enfermedades, a lo mejor va a, por así decirlo, a aguantar o a tolerar mejor su enfermedad y los tratamientos, pero un paciente de mayor edad que ya tiene diabetes, hipertensión, otras enfermedades, pues vamos a tener que ser un poquito más cuidadosos y delicados en cuanto a, pues a lo que le puede pasar con su enfermedad y sus tratamientos. Siempre tenemos que irnos adelantando a lo que podría pasar. Wow, Doc, aquí nos llegan otras preguntas de TikTok, no sé si quiera contestarlas también, pero me encantó mucho esta manera que usted explica cómo hay que adelantarse a lo que puede suceder, porque al final de cuentas supongo que están contra reloj, ¿no? En cuestión de tratamientos, porque ya el paciente ya viene con la enfermedad, el paciente ya viene también con este shock psicológico que es de que "Oye, tengo esta enfermedad, no sé qué va a pasar conmigo, pero si quieres te lo comentamos, porque aquí nos pregunta More, dice la biopsia arrojó... Ah, aquí lo tengo, dice. La biopsia arrojó linfaditis, pero mi hijo sigue con los mismos síntomas. Tiene ganglios, cuello, axilas. Creo que antes hablaba también de cómo, que es la pérdida, su hijo tiene pérdida de peso también. Claro, hay que ver siempre que tenemos una biopsia, porque linfadenitis significa inflamación del ganglio, ¿sí? Entonces, eso es un término que termina siendo inespecífico. Entonces, a nosotros nos gusta revisar la biopsia y ver qué estudios se le hicieron a la biopsia, porque no es solamente tomar el ganglio y ya. El patólogo, dependiendo de lo que el médico que solicita la biopsia le pide, va a realizar estudios extra en esa biopsia, como una inmunohistoquímica, por ejemplo. Entonces, eso nos va a dar más información. Realmente solamente si dice linfadenitis, para uno como hematólogo no es suficiente. Tendríamos que ver qué más reporta la biopsia y a veces, si el patólogo no puede llegar a un diagnóstico con la biopsia que se le envió, a veces es necesario tomar una segunda biopsia, desafortunadamente. Y en ese caso, lleve a su hijo con su hematólogo pediatra de confianza. Doc, aquí ya tengo más como un contexto de lo que le preguntaba la señorita More, que dice, bueno, buenas, mi hijo fue operado de conglomerado, ganglios, hicieron biopsia y pues aún sigue con eh, pérdida de peso, sudores nocturnos, fiebre intermitente, ganglios inflamados, ganglios linfáticos inflamados. Y así lo que mencionaba, que la biopsia arrojó linfadenitis, pero mi hijo sigue con los síntomas y tiene ganglios en huellos, axilas e ingles. Claro, en ese caso, pues hay que ir con su hematólogo pediatra de confianza. Bueno, va a depender de cuántos años tenga su hijo, pero generalmente hasta los 18 años puede ir con su hematólogo pediatra, ya después de eso con un hematólogo de adultos como yo, para revisar a su hijo, ver dónde tiene ganglios, revisar por completo el reporte de la biopsia. En ese caso sí va a ser muy importante descartar que su hijo no no tenga linfoma. Ya habíamos platicado ese tema aquí en estas sesiones. El linfoma es una enfermedad mucho más común en los adultos, pero también se puede presentar en niños con inflamación de ganglios y con síntomas B, que son la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración excesiva durante la noche. Doc, aquí también Juan Miguel Rangel nos pregunta, acabo de tirar mi tratamiento con linfoma de no Hodgkin folicular. ¿Es cierto que esta enfermedad no se cura? Esa pregunta es bien interesante. Si nos vamos a los libros dicen que el linfoma folicular se considera incurable. Sí es cierto. El linfoma folicular cabe dentro de los linfomas que llamamos indolentes, o sea, son los menos agresivos. Pero paradójicamente, los linfomas menos agresivos son los que menos se curan. Mm, Entre más agresivo es un linfoma, se puede curar más,
porque la quimioterapia es más efectiva contra los linfomas agresivos, ¿sí? Entre más tasa de replicación celular tenga una enfermedad, un cáncer, un linfoma, es más sensible a la quimioterapia. Como el linfoma folicular es de muy lento crecimiento, la quimioterapia no es tan efectiva. Entonces, en este momento, gracias a Dios, a lo mejor está libre de enfermedad y está en remisión, pero sí corre el riesgo de que en algunos años pueda regresar la enfermedad. No es una ley, hay pacientes en los que el linfoma folicular nunca regresa, pero hay otros en los que sí. Wow, doctor. Volviendo un poquito ya al tema de lo que es el tratamiento de soporte, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es el rol de las transfusiones, no? ¿Y cuáles son los efectos secundarios que también estas pueden obtener? Importantísimo eso que acabas de decir. Las transfusiones suben los niveles de la sangre, principalmente glóbulos rojos y plaquetas. Las defensas no se pueden subir con transfusiones. Si a mí me faltan defensas, no me puedo transfundir defensas o glóbulos blancos o leucocitos. Solo puedo subirme hemoglobina, glóbulos rojos y plaquetas. Hay ciertos niveles que se consideran seguros, ¿verdad? En la hemoglobina el límite, por ejemplo, es 7, más o menos. Es decir, mientras yo tenga arriba de 7, voy a estar bien. Ya debajo de 7 se puede empezar a considerar una transfusión dependiendo de los síntomas que tiene el paciente. Es decir, si es un paciente que es sedentario, que su trabajo es de oficina, que no tiene mucha movilidad o esfuerzo físico, a lo mejor me puedo esperar un poquito para transfundirlo. Pero si ese paciente tiene mucha actividad física durante el día, camina mucho, corre, hace ejercicio, etcétera, pues ese paciente sí va a resentir que su hemoglobina esté baja y a lo mejor sí requiere una transfusión. Pero Sí. siempre se tiene que poner en una balanza los pros y los contras. Bien importante lo que acabas de decir, las transfusiones tienen efectos secundarios muy importantes, ¿sí? Un paciente podría fallecer por una transfusión. Es rarísimo, pero podría pasar. Si me transfunden una sangre que no es compatible con la mía, eso es algo muy, muy grave, ¿sí? Y puedo fallecer. Por eso hay varios pasos a seguir durante la transfusión y es un trabajo muy importante el que tiene el banco de sangre para realizar las pruebas de compatibilidad entre la sangre. Y hay ciertos Wow. cuidados que tenemos que tener cuando el paciente se está transfundiendo y son cuidados que a veces pues los mismos médicos no conocen, ¿sí? Son procesos del banco de sangre que conocemos los hematólogos o los patólogos clínicos, que también son especialistas que trabajan en los bancos de sangre. Y son cosas que el paciente tiene que platicar con su doctor que indica la transfusión, ¿sí? Ahora se considera que entre menos transfusiones es mejor. Sí, Ok. antes sí se usaban las transfusiones a diestra y siniestra. Tengo 7 de hemoglobina, bueno, me transfundo 3, 4 paquetes de sangre, pero Wow. la tasa de efectos secundarios y de complicaciones asociadas a la transfusión era muy alta. Sí, incluso si me transfunden mucha sangre en un periodo corto de tiempo, me puedo hasta infartar. Y yo he visto pacientes que se infartan porque les transfunden 2 o 3 paquetes de sangre así rápido en un periodo corto de tiempo, ¿sí? A veces es necesario. Si llega un paciente que le acaban de dar un balazo y se está desangrando, bueno, en ese caso sí, no hay de otra. Sí. Pero si el paciente está bien con sus 7 de hemoglobina, es mejor transfundir lo menos posible. Wow, doctor, qué importante esto que menciona, porque uno como paciente o uno como persona que no conoce de tanto del tema de medicina, yo digo, me faltan glóbulos rojos, me faltan plaquetas, pues una transfusión y a disfrutar y otra y otra y otra y si veo que no menciona, pues otra por hasta que funcione, ¿no? Pero es muy importante que esto que decía también, que hay que tener mucha comunicación con tu médico, con tu médico hematólogo más que nada, porque ellos son los que realmente saben, ¿no? Y como usted mencionaba, existen muchos efectos secundarios y lo del banco de sangre también es muy importante. El banco de sangre tiene una muy importante labor en cuestión de si las sangres son compatibles. Ya estamos por cerrar, Doc, pero si puede contestarme rápido, ¿qué pasa cuando las sangres no son compatibles? ¿Qué efectos secundarios puede obtener esta persona? Bueno, si la sangre no es... hay diferentes tipos de incompatibilidad, incompatibilidad mayor, incompatibilidad menor, etcétera, pero si la sangre es totalmente incompatible, es decir, pues, yo soy sangre O, que es la O positivo, que es la más común que existe, y suponiendo que tú eres sangre B,
y me pasan sangre de la tuya a mí, me muero. Sí, o Wow. sea, no hay de otra, me voy a morir porque mi cuerpo tiene anticuerpos contra la sangre, anticuerpos que son naturales, se llaman anticuerpos naturales porque ya los tengo presentes. Si soy O, yo tengo anticuerpos contra A y contra B. Entonces, al momento en el que me transfunden sangre A, mi cuerpo va a ir a atacar esa sangre y se desencadena una reacción como, pues sí, una reacción en cadena de destrucción sanguínea y de inflamación que me puede matar, ¿sí? Ok. Entonces, eso es algo muy, muy peligroso. Por eso las pruebas de compatibilidad cada vez son más avanzadas y se tienen que hacer varias veces para asegurarnos que la sangre sea totalmente compatible. Es diferente cuando tenemos el RH diferente, ¿verdad? Naturalmente yo no tengo anticuerpos anti-RH, entonces aunque yo sea O negativo y me pasen sangre O positiva, no me va a pasar nada. Ok. Pero mi cuerpo va a generar anticuerpos contra la sangre O positiva y durante la siguiente transfusión, ahora sí, va a haber esta reacción transfusional. Sí, pero a veces son temas complejos. Yo creo que a lo mejor también podríamos hacer un video, un hematolive platicando sobre la importancia de las transfusiones Ujú. y las reacciones transfusionales de incompatibilidad y otras, porque hay muchas reacciones Me transfusionales. parece muy bien, más que nada es una pregunta que mayormente tiene nuestra audiencia, bueno, su audiencia, su comunidad. Doc, hemos llegado al final de este Mato Live. No sin antes me gustaría que nos diera un pequeño comentario. Para todas esas personas que nos siguen escribiendo preguntas, porque producción me ha mandado más preguntas, no sean malos. Ya se nos acabó el tiempo de este Mato Live, pero pueden ir a las redes sociales del doctor Santiago y dejarlo en el en el primero en el primer video que vean, ya sea en TikTok, en Instagram, en Facebook, dejen ahí las preguntas y ahorita vamos a hablar con el doctor para poder contestarles, ¿no? Para que tampoco se vayan sin haber respondido su pregunta. Pero muchas gracias, porque siempre siguen preguntando, tienen dudas y también si quieren hablar de un tema en específico, también déjenlo en los comentarios para que podamos hablar con el doctor y ver qué podamos hacer por ustedes. Doc, ¿algo más que quiera decir para finalizar? Muchas gracias. Vamos a seguir platicando como cada jueves. Son temas que a mí me gustan muchísimo. Obviamente podríamos estar aquí todo el día hablando de esto. Son temas muy importantes. La hematología es una rama de la medicina que es realmente reciente. Entonces, les agradezco por sus comentarios, sus preguntas. Yo estoy para lo que les pueda servir aquí en todas mis redes sociales. Ahí está escrito la información de mi consultorio. Y bien importante la comunicación con su doctor. Yo creo que lo que nos podemos llevar de esta sesión el día de hoy es esa. Que expreses tus síntomas, tus molestias, tu inquietud con tu doctor para que encuentre la mejor manera de ayudarte y de darte el mejor tratamiento y la mejor calidad de vida. Muchas gracias a ti, Jaciel, y a la producción también. Hasta luego.